Bendiciones, bienvenido nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. Bueno, el día de hoy voy a compartirles un tema acerca del socialismo y el comunismo. Vamos a ver quién era Lenin, quién era Marx. Analizaremos 5 puntos y también analizaremos qué piensa el socialismo y el comunismo acerca de Dios. Y ya para cerrar, la gran pregunta: ¿puede un país democrático capitalista convertirse en una dictadura socialista, comunista, leninista, marxista? Bueno, quédate aquí para que lo averigüemos juntos. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es el socialismo. El socialismo es una doctrina política y económica que propugna, acá está el significado de la palabra propugna, la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una unidad política, social y económica de todas las personas. Ese es el socialismo. Ahora vamos a definir qué es el comunismo. El comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuirían los bienes de manera equitativa según las necesidades. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que el socialismo es un gobierno centralizado, es decir, es una economía planeada. Ojo con esto, es una dictadura del proletariado. Acá está la definición de proletariado. Propiedad común de las herramientas de producción. No existe la propiedad privada en el socialismo, ¿ok? Y el comunismo, que la actividad económica y la producción son ajustadas por el Estado para satisfacer las necesidades humanas, así como las demandas económicas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, ¿quién fue Karl Marx? Karl Marx es conocido por desarrollar el socialismo. Es conocido como el padre del socialismo. El comunismo moderno y el marxismo, con Engels, ya más adelante hablaremos de Engels. La teoría marxista consiste en la alineación, ¿sí?, de contribuciones sobre la teoría del valor y el trabajo, ¿cierto? Esta idea es de colocarle un plusvalor a la teoría de la lucha de clases y la concepción materialista de la historia. Analizaremos más profundo. Karl Marx fue un pensador de origen alemán. Él nació en 1818 en Prusia Occidental y falleció en 1883 en Londres, ¿sí? Y como les había dicho anteriormente, es considerado como el padre del socialismo científico y su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Bueno, este señor pues procede de una familia judía de clase media. Su padre fue un abogado convertido al luteranismo. Su educación fue en casa hasta que en 1830 ingresó a un instituto donde un profesor amigo, ¿sí?, de su papá y empleador de humanistas liberales como profesores, cosa mal vista por el gobierno en ese tiempo, realizó sus estudios universitarios en Berlín y consiguió un doctorado en filosofía en 1841. Después en 1843 se casó con Jenny. Su suegro inicia su interés por los métodos racionalistas de la Revolución Francesa y por los originarios pensadores socialistas. Con su esposa tuvo 7 hijos, ¿sí? Y este señor se convirtió en un demócrata radical.
Trabajó por un tiempo como periodista y profesor, ¿sí? En Alemania. Por su ideología política, esto le obligó a abandonar Alemania y se fue para París en 1843. Lo expulsaron de Francia en 1845 y tuvo que refugiarse en Bruselas, ¿sí? Bueno, tras una breve estancia en la colonia, apoyó las tendencias radicales presentes de la Revolución Alemana en 1848. Pasó de tener una vida más estable en Londres a desarrollarla en 1849, su gran parte de la obra escrita, de la que mencionamos anteriormente. En 1848, por petición de una alianza revolucionaria clandestina constituida por emigrantes alemanes, él y Engels moldearon los dos, ¿sí?, sus ideas en el Manifiesto Comunista. Era un panfleto de elocuencia impulsiva situada en un contexto de revoluciones europeas para 1848. Bueno, este señor Karl Marx fue un activista de la Revolución Obrera. Se movía en ambientes conspiradores, revolucionarios, exiliados hasta 1864 con la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, que le dan la ocasión de empapar al movimiento obrero mundial con sus ideas socialistas. Triunfa impulsando su doctrina en la línea oficial de la Internacional, aunque acabaría por hundirse como efecto mezclado de las divisiones internas y la presión de los gobiernos europeos como reacción a la revolución de la Comuna de París en 1870. Este señor fallece en Londres en 1883, unos meses después su esposa, a causa de bronquitis y pleuritis. Después de que fallece Marx, Engels asume el liderazgo íntegro de aquel movimiento. Su influencia ideológica seguirá siendo concluyente en un siglo adelante. Bueno, esto en cuanto al señor Karl Marx. Ahora vamos a ahondar en la biografía de Lenin. ¿Quién fue este señor? Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov es el nombre de pila de Lenin. Político comunista ruso, nacido en abril en 1870. Fue líder del Partido Socialista Demócrata en Rusia. Este señor, ¿sí?, como líder de este Partido Socialdemócrata en Rusia, específicamente del ala de bolchevique, un sector radical que promovió la dictadura del proletariado para llegar al socialismo. Este señor, a orillas del río Volga. Este fue el escenario perfecto que vio crecer a este político. Fue el hijo número 4 del matrimonio, pues de sus padres. Fue el hijo número 4, ¿sí? Pertenecía a la pequeña nobleza del imperio de los zares, formado con los principios religiosos de la Iglesia Ortodoxa rusa. No se interesó mucho por la política en su juventud. Sin embargo, un acontecimiento doloroso lo empujó a combatir la autocracia zarista y su hermano fue ejecutado por conspirar en 1887. Este hecho fue lo que lo motivó a él hacia la política. Ingresó a las universidades de San Petersburgo y Kazán, esta última en 1887, donde se relacionó con grupos políticos clandestinos que protestaban contra el gobierno imperial, lo cual le costó su expulsión. No obstante, se le permitió seguir estudiando por correspondencia. Se licenció en leyes en 1892. Estuvo en contacto con grupos marxistas e influido por Nikolai, un conocido líder de uno de los círculos de ellos, conoció El Capital, obra máxima de Karl Marx.
y se interesó aún más por el socialismo. En 1895 se exilia en Suiza y allí conoce a George Dewey, un activista estudioso de Marx y Engels, quien lo convence a ingresar a las filas del pensamiento marxista. Fundó bajo su influencia lo que sería el origen del Partido Obrero, la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera. Lenin regresó a Rusia deportado. Allí continuó estudiando sistemáticamente las obras de Marx y Engels. Escribió su tesis sobre la aplicación de la teoría marxista en Rusia. En 1900 fue liberado y salió hacia Ginebra exiliado, donde fundó el periódico Iskra. ¿Sí? Este señor hizo una revolución y una toma del poder. En 1917, cuando el zar Nicolás II fue derrocado y Lenin vuelve a Rusia, allí se reunió con todos los bolcheviques, ordenándoles no apoyar al gobierno provisional de Kerensky. Inicia una campaña de agitación, induciéndolos a preparar su propia revolución, con el lema "todo el poder para los soviéticos". En noviembre de 1917, su partido da un golpe de estado que se convirtió en la famosa revolución bolchevique. Lenin, quien estaba refugiado en Finlandia, regresa a Rusia para presidir el Consejo de Comisarios del Pueblo y pasó a ser al máximo líder del Partido Comunista. Exigió a los partidos socialistas a nivel mundial fidelidad a sus mandatos, impuso la socialización de la economía, la centralización y la nacionalización de los bienes y recursos del país, así como los medios de producción. Lenin fue retirándose de la dirección política a causa de una penosa enfermedad. Mientras tanto, Trotsky y Stalin se peleaban por sucederlo en el poder, situación que Lenin conocía. Por eso deja constancia antes de morir sobre su desconfianza hacia Stalin y preocupación por la burocracia. Lenin fallece en Gorky, una población cerca de Moscú, el 21 de enero de 1924. Bueno, como vemos, entonces, el creador del socialismo fue Karl Marx y el creador del comunismo fue Lenin. Tanto el comunismo como el socialismo son dos conceptos más relevantes de la historia de los últimos 3 siglos. Ojo, los últimos 3 siglos. De hecho, han sido parte de todos los acontecimientos políticos, bélicos y económicos que ha sufrido en esta etapa la Tierra y que ve con las fricciones que ha habido entre el socialismo y el capitalismo. Por otro lado, tanto el socialismo como el comunismo nos informan acerca de los fenómenos sociales y las ideologías en las que participa una buena parte de la población mundial. Pero es importante conocer bien en qué consisten. ¿Por qué razón? Porque si no conocemos la forma de pensar de estos partidos que tienen como dogma o como ideología el pensamiento comunista, socialista, leninista, marxista, nos podemos estar engañando nosotros mismos y afectando a toda una nación y, lo más difícil, afectando al mundo entero. Por eso es tan importante conocer, leer, saber dónde nacieron, dónde crecieron, cuál fue su ideología y su forma de pensar. Bueno, vamos a analizar 5 puntos del socialismo y el comunismo, ¿sí? Vamos a resumir las diferencias entre el comunismo y el socialismo. La primera, los dos pertenecen a momentos temporales diferentes, ¿sí? El socialismo y el comunismo pueden ser entendidos por 2 etapas de un proyecto político y productivo. Primero viene el socialismo y después llega el comunismo, es decir, en términos temporales son mutuamente excluyentes. Si bien, según los teóricos socialistas, para llegar al comunismo es necesario defender primero un programa socialista, ¿sí? El segundo punto es: tienen clases enfrentadas el uno y el otro, ¿sí?
En el socialismo, el concepto de clases sociales tiene mucha importancia. Una clase social es un colectivo de personas que es definido por la relación que éstas tienen con los medios de producción, ¿sí? Es decir, no es lo mismo tener que ganar dinero trabajando para otros, ¿sí?, que poseer recursos que hacen posible que otros trabajen para uno mismo. Por ejemplo, las fábricas, las tierras que nos producen cultivos, los empresarios. Si yo soy empresaria, tengo la oportunidad de tener mi propia empresa y dar empleo a otras personas. Hasta ahí. El socialismo crea un contexto en el que continúan existiendo clases sociales enfrentadas, pero esta vez la parte que domina a la otra es la que originariamente se ha visto obligada a vender su fuerza de trabajo sin especular. Ahora bien, el comunismo. En cambio, en este ya no existen las clases sociales, ya que no hay nadie que posea de forma privada medios de producción. Es decir, en el comunismo no se puede tener empresa. Si yo soy empresaria y quiero, me toca irme a otro país donde no sea comunista, porque no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Entonces, nadie que posea forma privada de medios de producción, dado que han sido colectivizados. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno maneja todo. Esto hace que no sea posible estar en una situación de superioridad al poder explotar a personas obligadas a trabajar para otros. Tercer punto. Tienen distintos principios redistributivos. Ojo con esto. Tanto el socialismo como el comunismo pueden ser entendidos como modelos de producción y como movimiento social político. Pero ojo, en este último aspecto, ambos dan mucha importancia a la redistribución de los bienes, pero no proponen lo mismo. Mientras que el socialismo trabaja bajo el lema de que cada cual con su capacidad, cada cual según su esfuerzo. El comunismo gira en torno al lema de que cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Miren la diferencia, analicen los dos lemas. Dice, es decir, que en el comunismo se asume que ya se está en una situación en la que es relativamente sencillo cubrir las necesidades de todas las personas, mientras que en el socialismo sí existen limitaciones que impiden eso, por lo que a la hora de priorizar el modo en el que se redistribuyen, se tiene mucho en cuenta el esfuerzo. Qué cosa, ¿no? Bueno, vamos con el cuarto, el rol atribuido al Estado. Históricamente el socialismo se ha visto dividido en su concepción del Estado, mientras que los socialistas de raíz marxista defienden que el Estado no puede desaparecer en un previo periodo breve de tiempo. Otros asociados al anarquismo defienden la abolición de este para que desaparezca con un solo movimiento. Eso sí, ambas corrientes creen que la finalidad del socialismo es hacer que el Estado desaparezca. El comunismo, en cambio, es una situación en la que el Estado no existe. Desde el punto de vista de los comunistas, el Estado es simplemente una maquinaria que concentra el poder de imponer medidas políticas y económicas a favor de la clase social y en contra de la otra. Así que por la fuerza tiene que estar ausente en la meta que la persigue. Increíble. Quinto, uno abre la posibilidad de una economía centralizada y el otro no. El socialismo es posible hacer que todo lo que ocurra en la economía sea regulado desde una única instancia. Si bien también hay socialistas que defienden la descentralización, en el comunismo, en cambio, no existe una entidad con la fuerza suficiente para alterar significativamente la economía, ya que el Estado ha desaparecido. Entonces, ¿cómo les parecen estos 5 puntos? ¿Cómo les parecen las diferencias entre comunismo y socialismo? Increíble, ¿no? Ahora vamos a irnos más profundamente. ¿Qué dice el socialismo acerca de Dios? Ojo con esto. El socialismo creía que la creencia en la existencia de Dios era inmoral
y antihumano. Cerca del final de su vida, Marx adoptó el punto de vista de que los cristianos ofrecían sacrificios humanos y el consumo de la sangre humana y de la carne. Imagínense lo que tenía Karl Marx en su cabeza. Bueno, ahora vamos a analizar lo que tenía Lenin. ¿Qué dice el comunismo acerca de Dios? Los comunistas entienden que la naturaleza del reino de Dios es tal que para poder entrar en él, un hombre rico se debe dejar de ser rico. Es decir, en el comunismo nadie puede tener nada. Todo es del Estado y el Estado es el que manda y el Estado es el que te dice qué comes, cuándo comes, dónde estudias, qué piensas, qué no piensas, qué televisión ves, qué televisión no ves, cuándo consumes luz, cuándo consumes agua, cuándo consumes gas. Eso lo regula el Estado. O sea, tú pasas a ser un títere del Estado. Increíble. Bueno, el marxismo-leninismo sostiene que la religión es el opio del pueblo, ojo, en el sentido de promover la aceptación pasiva del sufrimiento en la tierra con la esperanza de la recompensa eterna. Por lo tanto, el marxismo-leninismo aboga, mira la definición de aboga, por la abolición de la religión y la aceptación del ateísmo. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, wow, queda uno sin palabras. Queda uno sin palabras porque a la luz de todo lo que podemos analizar hoy acerca de este tema, viene la gran pregunta. ¿Cuál sería nuestra gran pregunta, la que hicimos al principio del video? ¿Un país democrático, capitalista, puede convertirse en una dictadura socialista, comunista, leninista, marxista? Efectivamente sí, sí se puede. Hay muchos ejemplos en este momento a nivel mundial de cuáles gobiernos han llegado al poder para implementar sus dictaduras, que han sido socialistas, comunistas a lo largo del tiempo de estos 3 siglos, ¿listo? Pero vamos a hablar en casos puntuales acá en Latinoamérica. ¿Qué hemos visto en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? Vemos un ejemplo dolorosísimo, por decirlo, o sea, muy, muy duro, eso que pasa, que es el pueblo cubano. En Cuba llegó el socialismo y se convirtió en comunismo, porque pues el papá del socialismo ya vimos que es Karl Marx y el papá del comunismo es Lenin, y ya vimos que los dos es papá e hijo. Entonces en Cuba sucedió eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Más cerca de nosotros, Venezuela está ahorita en este momento en la transición ya del comunismo, ¿sí? Ya pasaron el socialismo, ahora van hacia el comunismo, o sea, van así, de picada. ¿Qué otro país podemos ver aquí en América Latina? Podemos ver el caso de Nicaragua también. Y hay muchos más, muchísimos más que están en esa transición socialista. Ese es el peligro de que un partido político con ideologías, ¿sí?, dogmas de izquierda, la izquierda es socialista, comunista, leninista, marxista, lleguen al poder, porque empieza una etapa de transición. Es decir, que un país que es democrático, capitalista, se convierte en un país socialista, comunista, leninista, marxista. Entonces, ese es el peligro al cual nosotros nos estamos enfrentando en este tiempo, en este siglo XXI. Entonces yo, hermanos, de verdad que este video lo he hecho con el fin de que tú, hermano en Cristo, amigo cristiano, tú que crees en Jesús, que murió en la cruz del Calvario, ¿sí?, como dice en su palabra en Romanos, que murió en la cruz del Calvario y que murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Nosotros que creemos en Él, creemos en un Dios, creemos en su palabra, que es la Biblia. Nosotros no podemos andar sin este manual de vida. Y como ya vimos, la ideología de izquierda, socialista, comunista, leninista, marxista, es atea, vertical y transversalmente.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia. Tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber que con nuestro voto, ¿sí? Con nuestra decisión de elegir, podemos definir la historia de nuestra nación y, lo más preocupante, la historia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, como dice la palabra de Dios, nuestras generaciones. Por eso es tan importante que en este tiempo conozcamos realmente esta ideología. De verdad que estoy muy agradecida si has llegado hasta acá de este video y si te ha impactado tanto como a mí el analizar, el saber cómo piensan, dónde salieron estas personas, por qué piensan de esa forma y por qué hay países en el mundo entero. Si tú vas más adentro, países de África, donde hay pobreza mundial. Si tú analizas esos países donde hay más pobres, es porque hay gobiernos dictatoriales, que quiere decir son dictaduras. Y estas dictaduras están basadas en regímenes socialistas, comunistas, leninistas, marxistas. Te voy a dejar este video que es un poco jocoso o un poco alegre o divertido para que lo puedas analizar, lo puedas ver con más claridad. Socialismo. Tienes 2 vaquitas y el Estado te obliga a que le regales una a tu vecino. Comunismo. Tienes 2 vaquitas y el Estado te las quita y te regala la leche. Fascismo. Tienes 2 vaquitas, el Estado te las quita y te vende la leche. Nazismo. Tienes 2 vaquitas, el Estado te las quita y te fusila. Capitalismo. Tienes 2 vaquitas, vendes una y con el dinero recaudado compras un toro, haces crecer tu rebaño, haces crecer tu economía, crece la economía de tu país y todos ganamos. ¿Ya me entendiste? Bueno, como viste, ya para finalizar, este video es muy pedagógico. Nos enseña de una forma muy jocosa la realidad bajo un poder político, bajo un gobernante con esta ideología. Bueno, hermanos, si han llegado hasta acá este video, yo les invito a compartirlo si ha sido de utilidad para ustedes, tanto como para mí también, porque es educativo y nos enseña un poco más acerca de la historia y acerca de lo que dice pues la palabra de Dios. Entonces no podemos sacarla porque este es el manual de vida que nos dejó el Señor para que nosotros vivamos conforme. En ella hay mandatos, preceptos, ordenanzas, leyes y estatutos que son perpetuos. Este es el manual de vida para los seres humanos. El día de hoy te invito a darle like, a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y a compartir, a ver otros videos que yo he publicado. El anterior fue acerca de la teología de la liberación, que va muy unida a este movimiento socialista, comunista, leninista, marxista. Si pudiste analizar y si pudiste entender estos hombres que crearon estas ideologías contrarias obviamente a la palabra de Dios, conocían de la palabra de Dios, pero en su corazón se enfriaron, en su corazón permitieron que la soberbia, la altivez, el engaño del enemigo se apoderara de sus corazones y crearan esta ideología que va contraria a la palabra de Dios. Bueno, si quieres escribirme, puedes hacerlo a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla. Si tienes alguna sugerencia, si quieres contarnos un testimonio de los prodigios, las maravillas, las señales, los milagros, tu testimonio de conversión, para que muchas personas puedan conocerlo y puedan ver las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo puedes hacer. Bueno, te agradezco mucho y seguimos aquí, Canal Sierva de Cristo, con el corazón para Dios. Bendiciones.